Esta semana damos inicio al capítulo número 2, el cual también será dividido en 3 partes. Hoy nos enfocaremos en los numerales del 31 al 39. Las familias son la iglesia doméstica donde Jesús crece en el amor de los esposos y crece en la vida de los hijos. Iniciemos con alegría nuestra reflexión, dando gracias a Dios por cada miembro de nuestra familia. Resumir el segundo capítulo de la exhortación possinodal Amoris Laetitia no resulta fácil. Está repleta de afirmaciones e ideas fundamentales. La frase con la que comienza puede ayudarnos a entender las líneas generales del capítulo. El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. El primer apartado es muy largo y ocupa casi todo el capítulo. Comienza denunciando el individualismo que quita importancia a los vínculos familiares y que termina por considerar a cada componente de la familia como una isla. Observa que hoy día hay una tendencia a apostar por la autenticidad de cada persona y afirma que es positivo porque puede promover las distintas capacidades y la espontaneidad, pero que mal orientado puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los compromisos, de encierro en la comodidad y de arrogancia. Cuando esto se traslada a la familia, esta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo. Hoy día es fácil confundir la libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece. Los cristianos no podemos dejar de presentar el ideal matrimonial como alternativa real al mundo. Al mismo tiempo, tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Muchas veces hemos actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente, con poca capacidad para mostrar caminos de felicidad. Este ejercicio de autocrítica no significa que tengamos que dejar de advertir la decadencia cultural. Hoy día, las personas creen que el amor se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor, e incluso bloquear rápidamente. Se traslada a las relaciones lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable. Cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Después, adiós. La afectividad narcisista y cambiante no ayuda a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. En este contexto de sociedad de consumo, muchos jóvenes no pueden formar una familia por 2 motivos. No tienen oportunidades de futuro o bien están excesivamente atareados. Además, las crisis matrimoniales se suelen afrontar superficialmente y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. La sociedad de consumo puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener su libertad y su estilo de vida. La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. El Estado tiene la responsabilidad de crear leyes que garanticen el futuro de los jóvenes para que puedan realizar su proyecto de formar una familia. Durante un par de puntos, Francisco denuncia el abandono de las familias por parte del sistema económico y político. El punto 45 aborda un tema difícil y doloroso, la explotación sexual de la infancia, que constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. El abuso sexual de los niños se vuelve mucho más escandaloso cuando ocurre en los lugares donde deben ser protegidos, especialmente en las familias y en las escuelas, así como en las comunidades e instituciones cristianas.
El Papa no deja lugar a dudas sobre lo abominable de estos actos. A continuación, habla sobre la situación de las familias de personas que emigran y en el punto 47 se alaba a las familias de personas con alguna discapacidad. Ellas dan a la Iglesia y a la sociedad un valioso testimonio de fidelidad al don de la vida. Tanto la atención dedicada a los migrantes como a las personas con discapacidades es un signo del espíritu, porque ofrece una alternativa hoy día gracias a la acogida misericordiosa y a la integración de los más frágiles. El apartado termina elogiando a las familias que protegen a los ancianos y destacando la situación de las familias sumidas en la miseria. La Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar e integrar, evitando imponer una serie de normas como si fueran una roca. El segundo apartado, mucho más corto, se dedica a repasar algunos desafíos que surgen hoy en día. Es muy difícil transmitir la fe en la familia cuando en algunas casas ni siquiera existe el hábito de comer juntos. Francisco comenta la drogodependencia o las situaciones de violencia como otros desafíos para las familias. Indica que debemos ser capaces de reconocer la gran variedad de situaciones que pueden ofrecer estabilidad familiar, como las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, pero que no pueden equipararse sin más al matrimonio. El Papa llama la atención sobre el hecho de que las leyes ofrecen y facilitan múltiples alternativas de unión, y que en ese contexto, un matrimonio que es indisoluble, que exige exclusividad a la pareja y que está abierto a la vida, termina pareciendo anticuado. Por supuesto, defender el matrimonio católico no quiere decir estar a favor de las viejas formas de familia caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia. Hablando de la situación de la mujer, Francisco destaca que la historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales, donde la mujer era considerada de segunda clase. Tenemos que poner de nuestra parte para no repetir los errores del pasado. Al mismo tiempo, denuncia la mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática y pone como ejemplo el alquiler de vientres. El punto 55 lo dedica a la importancia de la figura paterna en la familia y el 56 a lo peligroso que puede resultar eliminar por completo las diferencias entre ambos sexos. El capítulo termina dando gracias a Dios por todas las familias que sin ser perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. Estimados hermanos, pasamos ahora al segundo capítulo de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, que tiene como título La realidad y los desafíos de las familias. Un primer momento en que el Papa introduce en el número 31, dice: el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Como bien sabemos, el Papa se preocupa por la familia y es importante ver la realidad de nuestras familias. En este segundo capítulo se trata de ver la realidad de las familias de todo el mundo, pero eso no quiere decir que cada una de nuestras familias tiene su propia historia y su propia realidad, con sus alegrías y sus dificultades, con sus luces y sus sombras, como lo va a decir más adelante el Santo Padre. Pero se trata de tener algunos criterios comunes, unas líneas orientadoras comunes que analizan el tema de la familia y cómo realmente los cambios culturales van haciendo cambios también y van provocando a veces dificultades a nivel de la familia. Los numerales 31 al 38 nos dará la posibilidad de acercarnos hoy a este tema. Dice el Papa que no pretendo presentar aquí todo lo que se podría decir en torno a los diversos temas relacionados a la familia en el contexto actual. Y en el número 32 ya entra directamente al tema actual de la familia.
Fieles a las enseñanzas de Cristo, miramos la realidad de la familia hoy en su complejidad, en sus luces y en sus sombras. El cambio antropológico-cultural influye hoy en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado. Por ejemplo, hoy los medios de comunicación, los celulares, las redes sociales han provocado cambios en el comportamiento humano y han provocado cambios también a nivel de las familias. Esos son los cambios socioculturales o antropológico-culturales que nos habla el Santo Padre. Y al final del numeral 32 dice: pero somos conscientes de la dirección que están tomando los cambios antropológico-culturales, en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en su vida afectiva y familiar. Es probable que anteriormente las familias, los matrimonios se sentían más apoyados, como con más valores, como con más tradición de vida familiar, como más protegidos en ese sentido. Hoy el mundo ha cambiado y por eso es extraordinaria la intuición del Papa de hablar acerca de la familia por este cambio cultural que se está dando. Ya en el numeral 33 entra a hablar de unos aspectos ya muy concretos. El primero de ellos es el tema del individualismo. Por otra parte, hay que tener en cuenta también, dice el Papa, el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que distorsiona los vínculos familiares. En otras palabras, como que si cada miembro de la familia quiera tener su propia mentalidad, que quiera tener complacer sus propios deseos, sus propios proyectos, olvidándose de la unidad familiar. No se refiere aquí a quebrantar la individualidad de cada uno de los miembros de la familia, sino que se trata del individualismo donde no me interesa el otro, donde no me importa el otro, aún siendo más cercano. Entonces, ese es el peligro que ve el Papa. Dice: las tensiones producidas por una exasperada cultura individualista de la posesión y del disfrute generan en las familias dinámicas de intolerancia y agresividad, donde que lo que interesa es lo que yo pienso, lo que yo quiero, y entonces por lo tanto hasta me puede volver agresivo con mi propia familia. Pasamos al número 34, donde el Papa habla de una situación también muy actual por razones a veces económicas o razones de desplazamiento o por tantos problemas que hay. Dice de la familia hogar a la familia pensión. Si trasladamos estos riesgos al modo de entender la familia, esta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude según su propia conveniencia o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos se dejan a merced de la precariedad voluble de los deseos y de las circunstancias. No hay duda entonces que muchas veces cuando nuestros padres o cuando los papás de hoy le dicen a sus hijos: esta casa no es una pensión, no es un hotel, pues tienen mucha razón. Y se trata entonces de proteger que la unidad familiar, donde se crea realmente un vínculo de relaciones auténticas, de amor, de comprensión, de colaboración mutua, no solamente como un lugar donde se llega a comer o un lugar donde se llega a dormir, aún con las dificultades que tenga, pero no podemos perder de vista este sentido de unidad que hay en nuestras familias. En el número 35 dice el Papa en el principio, cuando ya él está preocupado para la vida de la familia, y dice: como cristianos no tenemos que renunciar a proponer el matrimonio. No podemos renunciar a proponer el matrimonio para no contradecir así la sensibilidad actual, para estar a la moda o por sentirnos de inferioridad frente a la degradación moral y humana. Estaríamos privando al mundo de valores
que debemos y que podemos aportar, en el sentido de que si el mundo de hoy está proponiendo cosas diversas, uniones ilegítimas, situaciones irregulares, situaciones que se acomodan nada más al sentimiento y no comprometen a las personas a una verdadera relación matrimonial, dice el Papa, hay que saber proponer también el matrimonio. Pasando ya al numeral 36, el Papa habla de un tema muy importante que tanto es beneficioso para cada una de nuestras familias, como también para la iglesia, para las parroquias. Aunque más adelante se va a hablar acerca de un tema eminentemente pastoral y en concreto de pastoral familiar, ya el Papa empieza a darnos ciertas pistas en torno al acompañamiento y en torno a la importancia de ver la familia en torno también al trabajo pastoral que realiza la iglesia. Entonces se refiere, dice él, a una autocrítica sana que debemos examinarnos para ver cómo estamos viviendo nosotros en relación al acompañamiento de las familias. Dice en el numeral 36, por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo y el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua han quedado en la sombra debido a un acento casi exclusivo en el deber de la procreación. No olvidemos que el sacramento del matrimonio tiene esos dos grandes fines: la unidad, como dice el Papa, el fin unitivo, el llamado a crecer en el amor, y luego también la procreación, pero no quedarnos solamente con el tema de la procreación, sino realmente lo que significa la unidad dentro del matrimonio. Por eso es que vemos que la realidad de muchas familias es de que si no están bien los padres, si no está bien el matrimonio, es imposible que los hijos estén bien. Si no hay comprensión y amor y no se apuesta por una relación más profunda entre el matrimonio, difícilmente los hijos tendrán los efectos de ese amor al cual sus padres deben acudir. En el numeral 37 dice, siempre en el 36 dice el Papa, tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes y a sus inquietudes más concretas. En el numeral 37 dice, no basta con insistir solo en cuestiones doctrinales. Sabemos que la parte doctrinal es importante para tener los fundamentos, pero no se puede quedar nada más en eso. Hay que dar siempre un paso hacia adelante, como nos lo presenta el Santo Padre. Se trata de la vida real, de la vida que cada una de las familias lleva. También la dificultad en proponer el matrimonio como camino y no como un peso. Se trata de la propuesta del matrimonio como un lugar de realización y de crecimiento en el amor y no como un peso que hay que soportar. Nos cuesta, dice el Papa, dejar espacio a la conciencia de los fieles. Qué importante es también reconocer ese espacio de la conciencia que muchas veces responde lo mejor que puede al Evangelio en medio de sus limitaciones y pueden desarrollar su propio discernimiento en situaciones que rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. En el numeral 38 habla el Papa
de algo muy importante que dice: hemos actuado muchas veces a la defensiva y no al estilo de Jesús. Propuesta del ideal, cercanía compasiva a la fragilidad. Qué importante es que tengamos nosotros en este tiempo una sensibilidad hacia la fragilidad y las situaciones familiares, para no caer nada más en prejuicios, sino en un verdadero acompañamiento y discernimiento. Y para finalizar, en el número 39, el Papa también nos habla de que la cultura actual ha provocado muchas veces el temor a compromisos permanentes. Muchas veces probablemente en la vida de los jóvenes hay temor de un compromiso permanente, de cosas definitivas, porque vivimos en una sociedad, en un mundo, en el numeral anterior lo menciona el Santo Padre, ¿verdad? De estas relaciones provisorias, ¿verdad? Donde se pasa de una relación afectiva a otra, y por lo tanto eso deja después un temor a compromisos definitivos. Y por último, el Papa nos hace un llamado muy especial. El narcisismo hace a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades, pero quien utiliza a los demás tarde o temprano termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la misma lógica. Llama la atención de que rupturas se den muchas veces en adultos mayores que buscan una especie de autonomía y rechazan el ideal de envejecer juntos, cuidándose y apoyándose. Tenemos que admirar y agradecer a Dios aquellos matrimonios que van ya con muchos años caminando y que van envejeciendo juntos, y muchos matrimonios también que están en la lucha de cada día. Esa es la realidad. Cada uno de nosotros podrá pensar en esas luces y en esas sombras de su propia familia. Luego profundizaremos en este capítulo que nos da la oportunidad de ver la realidad de nuestras familias como lo presenta el Santo Padre. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Gracias por tu participación. Te exhortamos a compartir los videos de la catequesis parroquial con tus amigos, conocidos y demás familiares. Te esperamos la próxima semana. Que Dios y María Santísima te bendigan.